Bueno, mis hermanos, le invito a abrir sus Biblias en Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9. Hoy estaremos tocando la parte 2 de Dios es fiel a su palabra, Romanos capítulo 9. Después de cantar esas alabanzas al Señor y a la cruz de Cristo y la salvación que solamente Dios da, ahora vamos a su palabra para que Él nos hable. Un culto completo implica canciones de alabanza al Rey que nos salvó y también escuchar las palabras del Rey que nos salvó. Así que la palabra del Señor en Romanos capítulo 9, versículo 1 al 13. Saben que en esta particular, estas últimas dos predicaciones, he estado usando la nueva traducción viviente. Creo que nos va a ayudar a entender un poco mejor aún con una simple lectura de lo que el texto está enseñando. Así que la palabra del Señor dice así, Romanos capítulo 9, versículo 1 en adelante. Dice, con Cristo de testigo hablo con toda veracidad. Mi conciencia y el Espíritu Santo lo confirman. Tengo el corazón lleno de amarga tristeza e infinito dolor por mi pueblo, mis hermanos judíos. Yo estaría dispuesto a vivir bajo maldición para siempre, separado de Cristo, si eso pudiera salvarlos. Ellos son el pueblo de Israel, elegidos para ser los elegidos adoptivos de Dios. Él les reveló su gloria, hizo pactos con ellos y les entregó su ley. Les dio el privilegio de adorarlo y de recibir sus promesas maravillosas. Abraham, Isaac y Jacob son los antepasados de los israelitas. Y Cristo mismo era israelita en cuanto a su naturaleza humana. Y Él es Dios, el que reina sobre todas las cosas. Y es digno de eterna alabanza. Amén. Ahora bien, ¿acaso Dios no cumplió sus promesas a Israel? No. Porque no todos los que nacen en la nación de Israel son en verdad miembros del pueblo de Dios. Ser descendiente de Abraham no les hace verdaderos hijos de Abraham, pues la Escritura dice, Isaac es el hijo mediante el cual procederán tus descendientes, aunque Abraham también tuvo otros hijos. Eso significa que no todos los descendientes naturales de Abraham son necesariamente hijos de Dios. Solo los hijos de la promesa son considerados hijos de Abraham, pues Dios había prometido, volveré dentro de un año y Sara tendrá un hijo. Ese hijo fue nuestro antepasado Isaac. Cuando se casó con Rebeca, ella dio a luz mellizos. Sin embargo, antes que nacieran, antes de que pudieran hacer algo bueno o malo, ella recibió un mensaje de Dios. Este mensaje demuestra que Dios elige a la gente según sus propósitos. Él llama a las personas, pero no según las buenas o malas acciones que hayan hecho. Se le dijo, tu hijo mayor servirá a tu hijo menor. Como dicen las Escrituras, amé a Jacob, pero rechacé a Esaú. Padre, ayúdanos a entender estas grandes enseñanzas que tú nos tienes para hoy. Padre, si hay alguien que está aquí que no te conoce, muéstrale la necesidad de Jesucristo y llévanos a los creyentes a la alabanza de la gloria de tu gracia que hemos recibido en el amado. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Una de las cosas que Pablo está tratando es que la palabra de Dios no falla. La palabra de Dios no falla. Si puedes poner otra vez el versículo 4, por favor. El versículo 4, Pablo viene hablándonos de unos detalles. Bueno, si lo pones desde el versículo 2, desde el versículo 2, Pablo en el versículo 2 está diciendo algo. Tengo el corazón lleno de amargura, de amarga tristeza e infinito dolor por mi pueblo, mis hermanos judíos.
yo estaría dispuesto a vivir bajo la maldición para siempre, separado de Cristo, si eso pudiera salvarlos. Pablo está diciendo que los judíos que estaban recibiendo la carta, que eran creyentes, Pablo le quiere presentar a ellos que la única manera de salvación es a través de Cristo y no por nacionalidad. Pablo está diciendo que él, sus hermanos, según la carne, según la sangre, judíos, estaban perdidos y necesitan salvación. Pero Pablo después hace un argumento y en el versículo 4 Pablo comienza a decir, pero espérense, ellos son el pueblo de Israel. Está citando el Antiguo Testamento. El pueblo judío era el pueblo de Israel, el pueblo que Dios decidió amar, elegido para ser hijos adoptivos de Dios. Israel era unos hijos adoptivos de parte de Dios. Él reveló su gloria, ellos vieron su gloria en muchas ocasiones. Hizo pactos con ellos, muchos pactos se ven en la Biblia de Dios con el pueblo de Israel. Les entregó su ley al pueblo, dice, les dio el privilegio de adorarlo y de recibir sus promesas maravillosas. Versículo 5. Abraham, Isaac y Jacob son sus antepasados israelitas. Sus antepasados israelitas son Abraham, Isaac y Jacob. Y mira la cúspide para el judío. Y Cristo mismo era israelita en cuanto a naturaleza humana. Y Él es Dios. Ahí es donde está el detalle. Porque los judíos aún hoy, los judíos que no creen en el Mesías o que Cristo es el Mesías, no creen que Jesucristo es Dios. Al igual que todo aquel que no cree que Jesucristo es Dios. Así que aunque Pablo está explicando, todas las promesas fueron para ellos, para ese pueblo. Aún Cristo, siendo Dios, nació siendo israelita. Y Él, Cristo, es Dios, el que reina sobre todas las cosas. Y es digno de eterna alabanza. Y termina con un amén. Ahora viene la pregunta que Pablo está contestando. Si el pueblo de Israel recibió todas esas promesas, ¿por qué el pueblo de Israel no cree? Eso es lo que Pablo va a tratar. Si el pueblo de Israel recibió todas esas promesas, se supone que el pueblo de Israel crea o no crea. ¿Qué ustedes creen? Se supone que crean. ¿Saben qué? Los que practican el judaísmo, aún hoy, no creen en Cristo. Cuando usted estudia el judaísmo, y he pasado las últimas 2 semanas estudiando, para ellos, aún ellos entienden que el Mesías no es Dios. Cuando venga el Mesías, que los que practican el judaísmo no creen que Cristo es el Mesías, ellos entienden que cuando venga el Mesías no va a ser Dios. El Mesías va a ser un hombre que va a establecer la paz sobre Israel y que va a rescatarlos. Yo quiero que ustedes sepan una cosa, y yo leí mucho de esto. Para el judío practicante, el judaísmo, que su Mesías haya sido crucificado, que su Mesías, que supuestamente el Mesías haya sido crucificado, es escandaloso para ellos. Es escandaloso para ellos. Así que los que practican la religión judaizante o judaizante, no como nación, porque hay judíos que son como nación, pero los que practican esa religión, ellos no tienen a Cristo como centro. Aunque vivieron bajo todas esas promesas y pactos. Y Pablo dice, versículo 6, ahora bien, ¿qué pasó? ¿Acaso Dios no cumplió la promesa a Israel? ¿Qué pasó? Dios no cumplió la promesa a Israel, es lo que está diciendo Pablo. Se supone que Israel, al ver todas las bendiciones de Dios, esté rendido a los pies del Mesías,
pero Israel no creyó en Dios, no creyó en Cristo como Mesías. Entonces la pregunta de Pablo es, ¿acaso entonces el infiel fue Dios que no cumplió las promesas a Israel? Qué bueno que Pablo mismo la contesta. No. El problema es que los judíos hoy, los judíos que practican el judaizante o esa religión judía, el problema de que ellos no crean hoy no tiene que ver con Dios. Tiene que ver con un plan de Dios. Y ese plan está escrito ahí, dice, no, porque no todos los que nacen en la nación de Israel son ¿qué? Son verdaderamente miembros del pueblo de Dios. Yo sé que muchos piensan y creen que hoy Israel, que está en una guerra bien difícil y bien triste, nadie gana con una guerra, nadie gana con una guerra. Pero es importante entender que Israel como nación, según ese texto, no es el pueblo de Dios. Como nación. Dentro de Israel, como dentro de los puertorriqueños, hay pueblo de Dios. Pero no como nación son pueblo de Dios. Porque dos cosas son verdad. O Israel completo es el pueblo de Dios y ese texto no existe. O ese texto existe y no todos los que viven en Israel son pueblo de Dios. Porque ahí dice, ¿acaso Dios no cumplió sus promesas a Israel? No. Porque no todos los que nacen en la nación de Israel son en verdad miembros del pueblo de Dios. Así que cuando alguien nace en Israel, no automáticamente se dice, ya él es parte del pueblo de Dios. Eso es lo que Pablo está explicando. Pablo está diciendo que Dios no falló porque su meta nunca fue que Israel completo se salvara. Y eso lo vamos a ver en las Escrituras. Pero el versículo 7 dice, creo que el versículo 7 lo aclara más, dice, ser descendientes de Abraham no los hace verdaderos hijos de Abraham. Ser descendiente de Abraham no los hace verdaderamente hijos de Abraham. Pues la Escritura dice, Isaac es el hijo mediante el cual procederán tus descendientes, aunque Abraham también tuvo otros hijos. Dice el versículo 8, esto es, no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios, sino los hijos de la promesa son considerados como descendientes. Más adelante en Romanos 9, 27, Pablo sigue aclarando y dice esto. Con respecto a Israel, el profeta Isaías clamó, miren esto, Pablo está diciendo, le voy a hablar lo que dijo el profeta Isaías en el Antiguo Testamento de Israel, porque a veces nosotros creemos que hay una exclusión entre los cristianos y el pueblo de Dios en el Nuevo Testamento. Pero aún desde el Antiguo Testamento, Dios está diciendo, aún dentro del pueblo de Israel, hay unos elegidos para salvación que son parte de mi pueblo. Isaías en el Antiguo Testamento dice esto. Con respecto a Israel, el profeta Isaías clamó, aunque los hijos de Israel son tan numerosos como la arena en la playa, ¿qué después termina diciendo? Solo un remanente se salvará. Pues el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra sin demora y de manera terminante. Así que dice, aunque los hijos de Israel son muchos, solamente se van a salvar un remanente. Así que ser hijo de Israel me salva. No me salva. Los que son cristianos que viven en Israel y son descendientes de Israel son igual de cristianos y tienen las mismas bendiciones que nosotros, porque nosotros recibimos todas las bendiciones
a través de Cristo. Así que, primero, ¿es la palabra de Dios el problema entonces por la cual Israel no se salva o no todos son creyentes? La respuesta es sencilla, no. Alguien dijo esto y quise ponerlo como título de este principio de enseñanza, dice: la elección no es según la raza, sino según la gracia. La elección no es según la raza, es según la gracia. Mis hermanos, hay una doctrina importante que el autor de los Romanos nos da la oportunidad de expandir un poco, y es la elección. Es que Dios escoge a unos para salvación y a otros simplemente los deja que continúen su camino hacia la perdición. La elección es una de las cosas más hermosas de la Biblia para nosotros. J.I. Packer define la elección como esto, dice: la doctrina bíblica de la elección afirma que antes de la creación, Dios escogió entre la raza humana, que Él preveía que iba a caer, aquellos a quienes redimiría, traería la fe, justificaría y glorificaría en Cristo Jesús y por medio de Él. Belkoff la define así: la elección puede identificarse como aquel acto eterno de Dios por el cual Él, en su beneplácito soberano y a cuenta de ningún mérito previsto en ellos, escoge a cierto número de seres humanos para que sean receptores de la gracia especial y la salvación eterna. Mis hermanos, la elección significa, y es lo que el texto va a enseñar, que Dios decidió escoger de entre los perdidos a un grupo para salvación. La doble predestinación es otra cosa. Les quiero explicar eso porque yo sé que hay personas que pueden pensar en la doble predestinación. Ok. ¿Qué es la predestinación? La predestinación es que por medio de la caída todo el mundo va al infierno. Y póngale que el infierno es ese risco que de ahí para adelante es un risco. Todos nosotros vamos de camino al infierno porque somos pecadores por causa de nuestra responsabilidad pecaminosa y nuestra caída. De entre todos esos que van hacia la perdición eterna, Dios, desde antes de la fundación del mundo, decide escoger a algunos. Y dice: a este yo lo voy a escoger, lo voy a amar, lo voy a salvar, lo voy a declarar inocente, lo voy a perdonar, lo voy a proteger y lo voy a salvar para siempre. Voy a escoger a este. Los demás, ¿qué pasa con los demás? Siguen el camino que ellos mismos decidieron tomar de irse en contra de Dios y el infierno. Doble predestinación es que Dios los puso a todos en fila y dijo: este lo condeno, este lo salvo, este lo condeno, este lo salvo. Eso es doble predestinación. Nosotros no creemos en la doble predestinación. Nosotros creemos que Dios predestinó para salvación y los que se pierden porque ya estaban destinados para la perdición por su pecado original. Así que si tú estás aquí, tú estás solamente en dos filas. O en la fila de los que Dios eligió para salvación, o en la fila que seguirá su destino por causa de su pecado. Eso es lo que Pablo está explicando. Pablo dice, y utiliza dos ilustraciones para entender esto. Pablo dice, versículo 9, utilizando a Isaac, dice: porque esta es una palabra de promesa. Por este tiempo volveré,
y Sara tendrá un hijo. Si nosotros vemos ese versículo 9, dice que Dios escogió a Abraham para tener un hijo. Y ese hijo era el hijo de la promesa. Ahora, ¿cuántos hijos tuvo Abraham? Siempre se ve a Ismael y a Isaac. Pero miren Génesis 25. Abraham era tremendito. Génesis 25, después de Abraham, después de Isaac y después de Ismael. Abraham volvió, de la Nueva Traducción Viviente, Abraham volvió a casarse con una mujer llamada Cetura. Wow. Ella dio a luz a Simram, Joksán, Medán, Madián, Isbac y Súa. ¿Esos no eran hijos de Abraham? ¿Verdad que esos eran hijos de Abraham? Ismael era hijo de Abraham. Pero ¿a quién Dios eligió? A Isaac. Lo que está diciendo, entonces lo que está diciendo Pablo es, Abraham tuvo más hijos. Abraham tuvo más hijos. Pero Dios decidió que iba a escoger a Isaac. Isaac iba a ser el hijo de Abraham, igual que los demás. Pero Dios decidió amar a Isaac. Entonces lo que Dios está diciendo, Pablo está diciendo es, todos son descendientes de Abraham igual. Pero Dios decidió amar a Isaac y a los demás no. Lo mismo pasa hoy. Dios decide elegir a unos y amar a unos y a otros no. Y yo sé que es contra todo lo que nos han enseñado, de que Dios ama a todos. Mis hermanos, no hay ni un solo pasaje en la Biblia que Dios diga que Dios ama a todos. Siempre dice que Dios ama a sus hijos. A sus hijos. Entonces, ¿qué pasa? Podremos decir, espérate, pero es que, ¿y si todos son descendientes de Isaac? Entonces, ¿todos los descendientes de Isaac se salvan? Porque Isaac fue el que Dios escogió. No, no se salvan. Única y exclusivamente a través de Cristo. ¿Por qué? Miren Juan el Bautista. ¿A quién Juan el Bautista le estaba hablando? A los judíos descendientes ¿de quién? De Isaac. ¿Verdad que sí? Lucas 3:7. Mira lo que dice Lucas 3:7, si puedes ponerlo. Lucas 3:7, de la Nueva Traducción Viviente dice: cuando las multitudes acudieron a Juan para que los bautizara, les dijo: camada de víboras, ¿quién les advirtió que huyeran de la ira de Dios que se acerca? ¿A quién Juan le está hablando? A gentiles. Le está hablando a descendientes de Isaac. Y le está diciendo, camarada de víbora. Versículo 8. Demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. No se digan simplemente el uno al otro, miren esto, no se digan simplemente el uno al otro, estamos salvos porque somos descendientes de Abraham. Ah, ya yo nací en Israel, soy descendiente de Isaac, ya. O como alguno diría, mis papás fueron cristianos, mis papás han sido cristianos toda la vida y yo nací en un hogar cristiano. Miren, mis hermanos, escuche esto, por favor. Si dentro de su testimonio, cuando usted está contando su testimonio de salvación, escuche bien, si usted está contando su testimonio de salvación y usted dice, mira, ¿por qué eres cristiano? Tú dices, es que yo nací en un hogar cristiano y desde pequeño he sido cristiano. Eso es lo mismo que decir, yo soy israelita y nací israelita. Los cristianos no nacen cristianos. Dios los convierte en cristianos.
tu testimonio no puede ser. Una vez yo estaba entrevistando a un, tal loco botado uno dice. Bueno, estaba entrevistando a alguien dentro de la función que yo hago de plantar iglesias con un ministerio de los Bautistas del Sur. Y estoy entrevistando a alguien que quiere plantar iglesia. Y yo le digo, cuéntame tu testimonio. Eso fue hace años atrás, cuéntame tu testimonio. Y me dice, bueno, nada, mi familiar me invitó a la iglesia. Y ese primer día que fui me gustó. Y me quedé. Ok. ¿Y qué pasó? No, me quedé hasta ahora, llevo 5 años. Mis hermanos, cuando Dios convierte a uno en cristiano, ¿sabes qué hace? Cambia el corazón de piedra a un corazón de carne. Cambia de muerte espiritual a vida espiritual. De anhelar el pecado a anhelar a Dios. Hay un cambio profundo de corazón. Eso significa un nuevo nacimiento. Así que si tú estás aquí, tú dices, como dije ahorita, no, es que yo nací en un hogar cristiano, desde pequeña soy cristiano. ¿Sabes qué? Es que desde pequeña me llevaron a la iglesia. No, no tiene que ver con dónde naces. Es como el principio que decíamos, no tiene que ver con raza, tiene que ver con gracia, tiene que ver con quién Dios salva. Porque Juan el Bautista le está diciendo a ellos, estamos salvos porque somos descendientes de Abraham. Como yo soy descendiente de Abraham, ya, yo soy salvo. Mira lo que dice Juan. Eso no significa que nada. Porque les digo que Dios puede crear hijos de Abraham de estas piedras. Mis hermanos, nosotros no estamos en contra del pueblo judío. Nosotros no estamos en contra del pueblo judío. Es más, el creyente no debe estar en contra de nadie, de ningún pueblo. Pero no somos salvos por nacionalidad. Eso es lo que la Biblia está diciendo. No somos salvos por nacionalidad. Mire lo que le dice Dios, Jesucristo. Jesucristo está hablando con los judíos, con los líderes judíos, israelitas, con los líderes. Y Cristo le está diciendo, si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres. Y ellos le dicen, libre. Nosotros nunca hemos sido esclavos. Nosotros somos hijos de Abraham, le dice, nosotros somos hijos de Abraham. Y el Señor le dice, ustedes tienen otro padre que no es Abraham. ¿Y usted sabe qué dicen ellos? Por lo menos nosotros sabemos quién es nuestro padre. Acusando a Cristo de que su papá no era José. Así le contestan los espirituales. A Dios, por lo menos nosotros sabemos quién es nuestro padre. Tú no sabes. Mire lo que Cristo le dice a los judíos. A los judíos israelitas, si puedes ponerlo en Juan capítulo 8. Mire lo que dice. Pues ustedes son hijos de su padre. No sé si puedes ponerlo aquí. Juan 8, casi ahora lo tengan puesto. Ahí está. Juan 8:44. Pues ustedes son hijos de su padre. Si es verdad, ustedes son hijos de su padre. Pero ¿quién es su padre? El diablo. Literalmente en puertorriqueño, ¿qué Cristo le dijo a los judíos? Ustedes son unos hijos del diablo. Ustedes son unos hijos del diablo. Y les encanta hacer las cosas malvadas que Él hace. Él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad, porque en Él no hay verdad. Cuando miente, actúa de acuerdo con su naturaleza, porque es mentiroso y el padre de mentira. El 45. Por eso es natural que no me crean cuando les digo la verdad. Cristo le está diciendo eso a aquellos que pensaban que por medio de la religión eran salvos. Que iban todos los días al templo. Que iban todos los días a la sinagoga los sábados. A los que eran religiosos y entendían que la religión los salvaba, que eran judíos y por ser judíos tenían la salvación, o por asistir al templo
o a la sinagoga tenían la salvación, Cristo le está diciendo, ustedes tienen un padre. Y ese no es mi padre, su padre, es el diablo y practican todas las cosas que el diablo hace. Pablo en Gálatas, capítulo 3, versículo 9. Gálatas 3:9 dice, así que todos los que ponen su fe en Cristo participan de la misma bendición que recibió Abraham por causa de su fe. Recibe las mismas que la misma bendición, aunque hayamos nacido en Ponce, San Germán, Yauco o en cualquier parte que no sea Israel. Recibimos la misma bendición que Abraham por causa de la fe. Versículos 28 y 29 de Gálatas 3. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo. Pablo no está diciendo que ya no hay género. No, Pablo está diciendo, miren, ustedes se pasan dividiéndose, que ustedes son judíos y son especiales por ser judíos. Ustedes son especiales porque son gentiles. Ustedes son especiales porque son hombres. Ustedes son especiales porque son mujeres. No, no hay judío ni gentil, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer. Aquí el importante es ser uno en Cristo Jesús. Es la necesidad de Cristo. Versículo 29. Y si sois de Cristo, mira lo que dice. Y si sois de Cristo, entonces ¿qué? Sois descendencia de Abraham, heredero de sus promesas. ¿Cómo yo heredo la promesa de la vida y de la tierra nueva y el cielo nuevo cuando Cristo regrese? Si soy de Cristo. Si soy de Cristo. La necesidad de un Salvador, esa necesidad es apremiante y urgente para todo el que no cree. No importa la nacionalidad, no importa a qué iglesia asiste regularmente, no importa las obras que haga, necesita un Salvador, y ese Salvador no es la religión ni la raza, es Cristo Jesús, el único que murió en la cruz y resucitó al tercer día. Esa es la salvación. Ahora, quizá usted puede decir, sí, pero espérate, es que todos los hijos de Abraham fueron de otras mujeres y el único hijo de Abraham que tuvo con Sara fue Isaac. Y como Dios le prometió a Abraham que era con Sara, pues entonces me estás dando una ilustración incorrecta, Pablo. Me estás diciendo que Abraham tuvo más hijos, sí, pero nada más tuvo uno con Sara. Hombre y mujer, uno con Sara. Abraham y Sara, uno. El gesto, pues el gesto, pero Dios le prometió que era con Sara, con la misma esposa. Y como Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, sabía que hay gente que iba a decir eso, nos da otra ilustración. Otra ilustración. Y comienza en el versículo 10. Otra ilustración de que la elección no es por raza, sino por gracia. Versículo 10. Y no solo esto, sino que también Rebeca, cuando concibió mellizos de uno, nuestro padre Isaac. O sea que cuando Rebeca tuvo ¿qué? Mellizos. No fue que fue uno primero, o bueno, sí fue uno primero porque no salieron los dos a la vez. Pero no fue que tuvieron años de diferencia, eran que mellizos. ¿Quién era el papá? ¿Tenía diferentes papás? Uno, Isaac, fue de varias mujeres. De una, en una sola vajiga, en un solo embarazo, y mellizos, juntos. Versículo 11. Porque aun cuando los mellizos no habían nacido, y no habían hecho nada ni bueno ni malo,
para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera, no por las obras, sino por el que llama, se le dijo a ella, el mayor servirá al menor. Mis hermanos, mire esto, eso es impresionante. Porque Dios está haciendo una elección particular, está diciendo, bueno, tú vas a tener 2 mellizos. Dios escogió a Jacob, y si usted ve la Biblia, Dios escogió a Jacob. ¿Y sabes cuándo Dios escogió a Jacob? Cuando todavía no habían nacido. O sea que Jacob ni Esaú habían nacido y Dios los escogió y todavía ellos no habían hecho nada bueno ni malo. Como dice el versículo 11, si puedes poner el versículo 11. El versículo 11 dice, porque aun cuando los mellizos no habían nacido ni habían hecho nada bueno ni malo, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera, no por obras, sino por aquel que llama. O sea que Dios en el embarazo dijo, voy a amar a Jacob, a Esaú lo voy a rechazar. Y todavía no habían hecho ni bueno ni malo. Para que la elección sea puramente por gracia, que es un regalo inmerecido, y no por obra. ¿Y cuándo los separó? Los separó y los amó desde el vientre, antes de ellos nacer. Cada elegido es amado desde antes de ellos nacer. O sea que si tú estás aquí y eres el elegido por Dios, Dios te amó antes que tú nacieras. Aún tú no habías hecho bien ni mal. Mira lo que dijo Spurgeon. Spurgeon dijo esto. Creo en la doctrina de la elección porque estoy muy seguro de que si Dios me hubiera elegido, yo nunca lo hubiera elegido a Él. Y estoy seguro de que si me eligió antes que naciera, o de lo contrario, nunca me habría elegido después. Es lo que está diciendo. Yo he sido tan pecador en mi vida que le doy gracias a Dios que me eligió antes que yo naciera. Porque en otras palabras, si yo hubiese nacido, me hubiese elegido después, hubiese arrepentido y no me hubiese elegido nada. La elección de Dios, el Dios decidir relacionarse con alguien, lo hace desde antes de la fundación del mundo. Mis hermanos, pero es que es impresionante. Mire lo que dice Lucas 13, 28. Volvemos a nacer en un hogar cristiano, porque nací en un hogar cristiano, porque soy descendiente de Israel. Mira lo que dice el Cristo en Lucas 3:28. Habrá llanto y rechinar de dientes porque verán a Abraham y a Isaac y a Jacob junto con todos los profetas en el reino de Dios, pero ustedes serán echados fuera. Le está diciendo a los judíos, a los israelitas, va a haber el crujir de dientes. Cuando llegue el juicio final va a haber el crujir de dientes, porque ustedes van a ver a Abraham. Ustedes dicen que son hijos de Abraham, van a verlo. También van a ver a Isaac y también van a ver a Jacob. Los van a ver. Y a los profetas. Pero los van a ver ¿de dónde? De lejos. Le van a decir adiós de lejos. Porque ustedes serán echados fuera. Eso puede pasar aún dentro de nuestros hogares. Aún dentro de nuestros hogares. Mis hermanos, nuestros hijos aprenden a hablar, como dice un pastor, cristianés. Cuando su hijo es criado en la iglesia, él va a hablar como cristiano, se va a comportar como cristiano, y tú vas a poder pensar quizás que él es cristiano.
Pero si no hay una verdadera transformación del alma que solamente el Espíritu da, si Dios no transforma su corazón y su alma y un día llega al arrepentimiento y a la fe única y exclusivamente en Cristo, no es cristiano. No es cristiano. Así que es importante que nosotros entendamos que la salvación no depende del hogar que yo nazco. Que tus papás sean cristianos, hayan sido cristianos, no te salva. No te salva. Que la salvación no depende de la iglesia que tú asistes los domingos. La salvación no depende de eso. Y que la salvación tampoco depende de obras. Que la salvación no depende de las obras. Si puedes poner el versículo 11 nuevamente, por favor, de Romanos 9. El versículo 11, Pablo está diciendo, porque aun cuando los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada, ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera, no por las obras, sino por el que llama. La salvación no es por obras. No hay una obra. Dime tú, ¿qué obra tú puedes hacer? ¿Qué obra tú puedes hacer que sea lo suficientemente grande que traiga como consecuencia que Dios muera en una cruz desnudo con una corona de espinas por ti? ¿Qué obra tú vas a hacer lo suficientemente grande para que Dios, que existía en la eternidad pasada en espíritu y cambió su manera de existir de espíritu y tomó un cuerpo humano y se unió a un cuerpo humano para siempre y fue colgado en una cruz desnudo? Antes de ser colgado fue latigado, le pusieron una corona de espinas y murió como un vil pecador, como un maldito, porque la Biblia dice que maldito todo el hombre que muere en una cruz. ¿Qué obra, dime tú, qué obra tú puedes hacer que haya provocado que Dios te haya visto y haya dicho, oye, esa obra está espectacular? ¿Sabes qué yo voy a hacer? Voy a dejar mi manera de existir como la tenía. Yo soy espíritu, voy a tomar un cuerpo humano. Es que lo que tú hiciste fue tan glorioso. Fue tan glorioso que me ha motivado a mí por eso que tú hiciste, por agradecimiento a lo que tú hiciste. Lo que tú hiciste fue tan grande que yo lo agradezco tanto que me voy a poner un cuerpo humano, voy a cambiar mi manera de existir y voy a tomar un cuerpo humano y me voy a unir a ese cuerpo humano para siempre. Voy a ir a la tierra y voy a pasar necesidades como cualquier otro. Voy a crucificarme en una cruz desnudo con una corona de espinas. Me van a escupir. Me van a escupir. Me van a colgar como un maldito en una cruz. Y todo eso lo voy a hacer porque hiciste esta obra tan maravillosa que me impactó tanto que yo voy a hacer todo eso por ti. Dime qué obra te viene a la mente que haya provocado que Dios haya hecho toda esa obra. ¿Qué obra puedes hacer? Ninguna. Por eso la salvación no es por obras. Es un regalo de Dios que Él se la da a quien Él quiere. Es un regalo de Dios que se la da a Él quiere. Si tú estás pensando en tu vida, oye, ¿cómo yo llego al cielo? ¿Cómo yo entro al cielo? ¿Qué yo tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? No tienes que hacer nada para entrar al cielo porque no hay nada que puedas hacer para entrar al cielo. Al cielo se entra única y exclusivamente como un regalo de Dios. Es cuando Dios decide amarte y te regala la salvación. Pero la salvación viene acompañada de una transformación de vida, de una transformación de corazón. No es que Dios te regala la salvación y tú sigues viviendo como si nada hubiese pasado. No, tu vida cambia, tu mente cambia, tu corazón cambia, tus anhelos cambian y tus sueños cambian. Mis hermanos, la palabra de Dios no es el problema. Lo que pasa es que la elección es de Dios. Y es lo segundo y último que vamos a ver. La elección es de Dios. Mire lo que dice el versículo 13. El versículo 13 dice, tal como está escrito, a Jacob amé, pero a Esaú ¿qué? Aborrecí.
A Jacob amé y a Esaú aborrecí. Y me gusta porque el versículo 14, que lo veremos la semana que viene, y los demás, él dice, ¿y acaso hay injusticia en Dios? Y Pablo dice, de ninguna manera. No hay injusticia en Dios. Y esa injusticia y la explicación de eso la veremos la semana que viene, pero él está diciendo, ok, nacieron los dos de la misma mujer, los dos tienen el mismo papá, los dos estaban en la barriga igual, y le voy a decir una cosa, mis hermanos, déjenme decirle una cosa, yo que soné ahí, le voy a decir una cosa. ¿Quién de los dos era más malo entre Jacob y Esaú? Si se hacía una competencia de esos dos muchachos, Jacob y Esaú, ¿quién era más malo? Yo creo que Jacob gana. Es como dicen hoy los puertorriqueños, Jacob era el diablo. Jacob era un engañador, un usurpador, un manipulador. Así que no fue, ay, no, es que Dios escogió a Jacob porque Jacob era más bueno. Jacob no era, tú sabes que a veces ustedes tienen 2 hijos, 3 hijos, a veces los 2 hijos son tranquilos, pero hay veces que uno de los 2, de los 3 o de los 4, o si, ¿verdad?, quiere seguir, de los 5 o 6, a veces hay uno que es inquieto. Y el tal que es tranquilo. Ah, no, el tranquilito. ¿Quién es? No, ese es el tranquilo. ¿Y quién es el otro? Y uno, aquel es el torbellino. Jacob no era el tranquilo. Jacob no era el que tú le decías, siéntate ahí. Ay, sí, mami, gracias. Ese no era Jacob. Jacob era el torbellino, el que hacía problemas. Pero Dios decidió amarlo. Decidió amarlo a tal punto que lo transformó, le cambió el corazón, le cambió el alma, los anhelos cambiaron y Jacob vino a ser la fuente de las 12 tribus de Israel. Pero ¿saben cuál es el problema, mis hermanos? El problema es cuando nosotros creemos que por nacionalidad nosotros somos salvos. ¿Cuántos hijos tuvo Jacob, que se le llamaron las 12 tribus de Israel? ¿Verdad que son 12? Fueron 12. Si se supone que la promesa hubiese sido para los hijos de Jacob o los hijos de Israel, ¿qué hacemos con las 10 tribus que se perdieron? Y que no se sabe dónde están esas 10 tribus. Porque eran 12. 10 cuando se dividió el reino con los hijos con el hijo de Salomón por taxes, por impuestos. Cuando se dividió el reino de Jeroboam y Roboam, 10 tribus se fueron al norte y la capital fue Samaria, y 2 tribus se fueron al sur y la capital es Judea, fue Jerusalén. ¿Eran todos hijos de Jacob? Sí, las 12. ¿Y qué pasó con las 10? Se fueron, se perdieron. ¿Y qué pasó con las 2? Se mantuvieron. Si Dios le prometió a Israel que todos por ser descendientes de Israel iban a ser sus hijos, Dios falló. Si esa fue la promesa. Pero esa no fue la promesa. La promesa es que todo aquel que creía que Jesucristo es el Mesías y el Salvador es salvo. Así que Dios escogió a Jacob y no a Esaú. Y está citando Malaquías, mira lo que dice Malaquías capítulo 1. Profecía de la palabra del Señor a Israel por medio de Malaquías. De la Biblia de las Américas esto. Yo os he amado, dice el Señor. Pero vosotros decís, ¿en qué nos has amado? Dice el Señor. ¿No era Esaú hermano de Jacob? Declara el Señor. Sin embargo, yo amé a Jacob y aborrecí a Esaú, e hice de sus montes desolación, y di su heredad a los chacales del desierto. Mis hermanos, el Señor está diciendo, ellos eran hermanos, y yo escogí a uno y al otro no lo escogí.
¿Y desde cuándo Dios nos escogió? ¿Para qué Dios nos escogió? Efesios capítulo 1, versículo 3 dice: toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Incluso antes de haber hecho al mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. Si ustedes ven, nosotros fuimos salvados desde antes de la fundación del mundo. Dios nos eligió. Así que aunque Dios te haya transformado hace un año, hace un mes, hace 3 meses, hace 20 años, hace 30 años, ese día que Dios decidió revelar la hermosura de Cristo y puso en tu corazón la necesidad de Cristo, aunque eso haya sido hace un mes, 2 meses o cuando sea, realmente Dios decidió hacerlo antes de la fundación del mundo. Quizá usted se ha preguntado, ¿por qué rayos Dios puso un árbol en el huerto del Edén si Él sabía que Adán iba a pecar? ¿Por qué Él puso un árbol en el huerto del Edén en el medio que causó todos estos problemas? ¿Por qué? Si Él sabía que Adán y Eva iban a caer. ¿Por qué el dichoso árbol? Fácil. Porque Él había escogido un pueblo para sí, para su gloria, desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de la fundación del mundo, Él abrió un libro, dice Apocalipsis, y escribió el nombre de cada cristiano que va a nacer o nació o nacerá en esta tierra. Y escribió su nombre desde antes de la fundación del mundo. Así que cuando Él dijo en Génesis 3:15 que la salvación únicamente es por medio de Cristo, después que el hombre y la mujer cayeron, no fue un plan B, no fue, el plan A, Adán lo rompió. El plan A se dañó. Muchachos, tumben todo que ese plan se dañó. Vamos ahora al plan B, que sea Cristo el que los salve. No. Desde antes de la fundación del mundo ya Dios tenía un pueblo elegido por Dios. Sabía que Adán iba a pecar, pero Él ya tenía un pueblo elegido por Él, que Cristo iba a morir por Él en la cruz del Calvario. Y esos eran nuestros nombres. Y si tú me preguntas, ¿por qué nuestro nombre escrito? ¿Qué Dios vio en ti? Que eres cristiano, ¿qué Dios vio en ti? Que lo llevó a amarte. Nada. Porque nosotros todavía no habíamos hecho ni bien ni mal para que la elección se cumpliera. Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La salvación es por gracia, por medio de la fe. Y se salvarán todos aquellos que Dios ha elegido para que glorifiquen el nombre de Cristo. No importa la raza que hayas nacido, no importa en la casa si hayan sido cristianos o en tu casa nunca han sido cristianos, no importa tu background, no importa, lo único que importa para la salvación es confiar únicamente en Cristo, es depositar tu fe en Cristo, es reconocer que eres pecador o pecadora y entregarle de una vez y por todas tu vida a Cristo. Yo sé que si estás aquí y no eres cristiano, es posible que estés buscando una salida y estés tratando por tu propia fuerza de cambiar tu alma y tu vida. ¿Sabes una cosa?
nunca vas a poder cambiar tu alma y tu vida, porque el único que puede cambiar tu alma es Cristo cuando te rindes a Él. Por eso mi invitación no es, escuchen bien jóvenes, primero a los jóvenes que sus papás son cristianos. Que tu papá sea cristiano y te lleve a la iglesia no significa que tú eres cristiano. No significa que tú eres cristiano. Tú tienes a tus papás que estás orando y ¿sabes qué, hermano? A veces nosotros creemos que nuestros hijos son cristianos y dejamos de orar por ellos. Si tú estás aquí y tu papá no es que yo he crecido en la iglesia, no necesitas crecer en la iglesia, necesitas arrepentirte de tus pecados, reconocer que eres pecador y entregarle tu alma y tu vida a Cristo. No importa que hables cristianés, no importa que te comportes como un cristiano, necesitas un nuevo nacimiento, necesitas un cambio del alma. Y ojalá que hoy sea el día que Dios transforme tu alma. Ojalá que hoy sea el día que el Espíritu Santo obre en tu alma y tú digas, soy pecador, necesito a Cristo. Entonces, adultos, todos los que estamos aquí, necesitamos a Cristo, no es por nacionalidad, es por medio de Cristo. Y si hoy tú decides entregarle tu vida a Cristo, es posible que Dios esté obrando en tu vida. Pero si hoy el Espíritu Santo te da convicción de pecado y tú te arrepientes y le entregas tu vida a Cristo, tu alma, todo lo que tú eres, entonces yo te puedo decir que Dios escribió tu nombre desde antes de la fundación del mundo y te eligió. No por nada bueno que hay en ti, sino por su pura gracia y regalo. Por eso ninguno de los que somos salvos nos gloriamos. Ah, mira lo bueno que soy. No, mira lo bueno que es Dios. Que nosotros siendo viles pecadores, Él decidió elegirnos desde antes de la fundación del mundo. Termino con esto. Una vez una señora fue a donde Spurgeon y le dijo, Spurgeon, no entiendo. Yo no entiendo el pasaje de que Dios amó a Jacob y rechazó a Esaú. Yo no entiendo ese pasaje. Spurgeon le dijo, yo tampoco lo entiendo. Yo tampoco entiendo ese pasaje. Y Spurgeon le dice, pero ¿qué parte del pasaje tú no entiendes? Y ella le dijo, yo no entiendo cómo puede rechazar a Esaú. Y Spurgeon le dijo, no, esa parte yo la entiendo. Lo que yo no entiendo es cómo Dios ama a Jacob. ¿Cómo Dios puede amar a Jacob? Después de cómo es Jacob. ¿Cómo Dios puede amarnos a nosotros y de dónde nos sacó? ¿Qué cosa Él vio en ti? ¿Tú sabes lo que es que Dios te escogió desde antes de la fundación del mundo? Tú no habías pecado todavía. Tú no habías hecho bien ni mal y Él decidió amarte desde antes de la fundación del mundo. Aunque no te ame nadie más en esta tierra, Dios te amó y te eligió. Y te dio un nuevo nacimiento. Y cambió tu alma, cambió tu corazón, cambió tus deseos, cambió tus emociones, cambiaron tus sueños. No tan solo cambió todo eso en tu vida, ahora tienes esperanza de que algún día Él volverá por ti y reinarás con Él en ese cielo nuevo y en esa tierra nueva. Todo eso por pura gracia, por regalo de Él, porque Él decidió hacerlo. Él decidió hacerlo. Así que mis hermanos, adoremos al Rey. Adoremos a aquel que nos salvó. Y yo espero en el nombre de Cristo que si tú hoy llegaste aquí perdido y sin esperanza, hayas comprendido que solamente Cristo te puede salvar. Que el Espíritu Santo haya hablado a tu alma y que tú le entregues una vez y por todas tu vida a aquel que murió y resucitó por ti. Porque recuerda que en Jerusalén hay una tumba vacía. Hubo uno que al tercer día se levantó. Y ese que se levantó llenó su trono. Ahora está sentado en el trono, donde es un trono alto y sublime. Reina y regresará por nosotros. Ríndete ante ese Dios. Oramos, mis hermanos. Padre, te damos las gracias, Señor. Gracias por tu elección. Gracias por habernos elegido. Gracias por habernos salvado. Gracias porque todo tú lo hiciste. Nos elegiste,
nos elegiste desde antes de la fundación del mundo, nos predestinaste, nos diste un destino hacia donde íbamos a ir. Y a pesar de que nosotros somos peores que Jacob y peores que Esaú, tú decidiste amarnos, decidiste cambiar nuestra alma, cambiar nuestro corazón. Y de ser personas que odiaban o rechazaban o ignoraban a Cristo, pasamos a ser personas que amamos a Cristo. Señor, te damos alabanza y gloria por eso. Pero Padre, nosotros sabemos que solamente el Espíritu Santo puede hacer tu obra. Señor, clamamos a tu Espíritu Santo que toque los corazones de aquellos que están aquí que no te conocen. Esto es una obra tuya. No hace falta piano, no hace falta música, es una obra tuya. Padre, que tu Espíritu Santo dé salvación ahora a aquellos que están aquí que no son salvos. Que tu Espíritu Santo los lleve al arrepentimiento. Que el Espíritu Santo le muestre la hermosura de Cristo. Y que el Espíritu Santo los lleve a Cristo. Eso es una obra que solamente tú puedes hacer, Señor. Clamamos porque tú hagas esa obra. Te lo suplicamos. Y te lo imploramos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús.